Si quieres desbloquear el Mustang Boss Trans Am de 1970 y sumarlo a la colección de tu garaje, pues te traigo una propuesta muy interesante para que cumplas con los requisitos de una forma divertida. Tienes dos maneras de conseguirlo. El modo carrera individual, donde tienes que superar los eventos del Tour de clases abiertas. Pero ya sabemos que competir contra la inteligencia poco inteligente del juego puede ser muy tedioso, accidentado y aburrido. Afortunadamente tenemos la central de desafíos, donde podemos completar 10 carreras multiclase del multijugador. Y es en este punto donde se pone divertido, porque aquí vas a correr con gente real, mientras pruebas coches nuevos que no has usado. Y tal vez consigas un par de victorias. Lo importante es que para este desafío no necesitas ganar las carreras, solo completarlas. Razón por la cual te voy a compartir dos coches de mi colección junto a sus modificaciones para que busques pelea en los circuitos. El primer coche que recomiendo es el Ford SBT Cobra R de 1993 con la configuración mecánica que dejo en la descripción del video. Lo más satisfactorio de este cachetón es la suavidad con la que se conducen las curvas gracias al ensanchamiento de carrocería. Trae un motor V8 de 4.9 litros de serie y le puse un turbo doble que aumentan su potencia a más de 520 caballos. Y aunque es algo pesado para esta categoría, la verdad es que se siente como una pluma en los circuitos sin importar las condiciones climáticas. También le puse gomas deportivas para que puedas llegar al final sin preocuparte por la degradación. El segundo coche que te recomiendo y que en lo personal me encanta es el Corvette Z06 del 2015, con la configuración que dejo apuntada en la descripción. Lo más interesante es que reemplacé su motor V8 de 6 litros por un bloque pequeño V6 de 3.8 litros con turbo doble. Esto redujo el peso considerablemente y también mejoró la maniobrabilidad. Pero no subestimes el cambio de motor, porque con todos los ajustes adicionales pude sacar más de 740 caballos en las ruedas, con un torque controlado que reduce la pérdida de adherencia en la frenada. Y es tan competitivo que tuve una pelea rueda con un Porsche GT1 Strassen Version en Road Atlanta. Y de no haber sido por el desgaste de los neumáticos, tal vez hubiese ganado la carrera. Y si te estás preguntando ¿qué tanto vale la pena el Mustang Boss Trans Am del 70? Pues déjame decirte que es una máquina digna de la vieja escuela, con una transmisión de 4 velocidades y suficiente potencia como para hacerte sonreír. Y si logras entrar en una lobby con jugadores de calidad y te acostumbras al comportamiento del chasis en la salida de las curvas, puede que consigas buenas peleas y coseches varios podios en la clase A de coches modificados.
Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!